Bueno, aquí estamos, Carlos Claramón, que es maestro espiritual y también terapeuta espiritual y terapeuta de emociones. Y yo, Luis Arocha Mariño, médico psiquiatra, que muy interesado en la integración de saber. Entonces vamos a tener una conversación aquí libre, espontánea, y quisiera comenzar, Carlos, con un comentario, ¿no? Con un comentario desde mi posición como psiquiatra, como, digamos, como universitario y de una tradición científica occidental predominantemente, ¿no? Entonces, en el cerebro humano encontramos dos macrofunciones importantísimas, que son las funciones de captura de la energía que proviene de fuera y que es la que nos alimenta para conformarnos como los seres que somos, ¿no? Una primera forma, más que todo, de captura que tiene el cerebro es el hemisferio izquierdo, que nos conecta con el mundo extensional, con ese mundo de afuera, el mundo material, básicamente. Bueno, ahora también con el mundo, digamos, energético a través de lo cuántico y todas estas cosas. Pero básicamente esa captura del exterior a través de los órganos de los sentidos fundamentalmente. Y otra función, otra macrofunción, que corresponde más al hemisferio derecho, según las investigaciones, porque eso también lo podemos aclarar un poco después, que tiene que ver con la conexión con el mundo interior, lo que se ha llamado el mapa mental o la mente, y el contacto con el mundo trascendente. El mundo trascendente, el mundo de lo espiritual, el mundo del más allá de esta dimensión, podríamos llamarlo. Entonces quisiera que comentaras un poco acerca de eso, nuestra temática de hablar sobre estrés y espiritualidad. ¿Cómo podemos armar ese matrimonio? Bien, difícil tarea para que no acabe en divorcio, ¿no? Porque son polos opuestos. Digamos que la espiritualidad no es estresante. La espiritualidad es conectarte con Dios, con la energía, depende de tu sistema de creencias, por supuesto. A veces puede ser la naturaleza también. Y la naturaleza es sabia, Dios es omnipresente y omnipotente, ¿no? O sea, podemos decir que cuando tú te conectas con la energía es lenta, es pacífica, es tranquila, porque todo crece lentamente a nuestro alrededor en el mundo. Sin embargo, con nuestro otro hemisferio, el izquierdo, ¿verdad que sí? La sociedad actual, con las prisas, con los compromisos de todo tipo, etcétera, y muchísimas actividades que nos proponemos o nos imponemos todos, llega un momento en que nos desbordamos. Entonces eso hace que perdamos el contacto con nuestra verdadera esencia. Entonces yo pienso que es un tema muy interesante para que hoy día, que la sociedad es muy estresante, pueda vivir, verdad que sí, esta forma de recuperar, ¿no?, esta paz interior, este equilibrio para poder, ya no digo seguir con el mismo ritmo de actividad porque probablemente habrá que bajarla, o simplemente gestionarla de otra forma para no frustrarnos si no lo conseguimos, o no ir demasiado acelerados mentalmente, que hace nuestra mente, verdad que sí, va más rápida que nuestras piernas, etc. Yo creo que es un trabajo muy bello que desde la antigüedad, verdad que sí, tú has hablado de una cultura científica, yo hablo de una cultura de maestros. Desde la antigüedad los sabios siempre han instruido a los discípulos, ¿verdad que sí?, en este arte, el arte de aprender a vivir, aprender a amar. Entonces hay un punto que me gustaría que tocáramos, que es muy interesante, y es que en nuestras escuelas, en nuestras universidades nos han enseñado unas materias muy interesantes de cara a la practicidad de la vida, pero nadie nos ha enseñado a gestionar bien las emociones. Tampoco nos han enseñado a vivir de una forma tranquila y relajada. Entonces quizás será una buena forma de abordar este tema para que la gente aprenda, ¿verdad que sí?, o que todos aprendamos a poder vivir en el mundo sin que el mundo viva en nosotros, porque eso es el caos. Claro. Fíjate, la propuesta que voy a hacerte, y le voy a hacer también a las personas que puedan ver este video,
es que nosotros podamos buscar, porque hablaste de divorcio, ¿no? De buscar cuando todavía no ha habido el matrimonio. Para divorciarse hay que estar casado, ¿no? Entonces, la propuesta que te hago es que busquemos el matrimonio y un matrimonio bien avenido. Para ello, te propongo lo siguiente. En vez de verlo como opuestos, veámoslos como complementarios. Es decir, como extremos de un espectro donde nosotros podemos ir viajando, moviéndonos e integrando ambas posibilidades. Porque con respecto a lo que tú decías, por ejemplo, yo me pongo en los zapatos de un científico, entre comillas, de hecho lo aclararé en algún momento, occidental, médico, practicante de la medicina, que dice, a la paz vas a llegar es cuando tú tengas un dominio de tus emociones a través de una práctica social y a través de la alimentación, el uso de psicofármacos, ese tipo de cosas, ¿no? Eso es lo que te propondría. A usted quiere paz, tome benzodiazepinas, ¿no? Y de esa manera usted va a llegar a la paz. Estoy comprimiendo y exagerando un punto de vista, por cierto, ¿no? Es importante que eso lo tengamos en cuenta, ¿no? Pero sí, entonces, si ambos buscamos eso que tú señalabas, la paz, el bienestar, el dominio emocional, ¿crees que podemos llegar a estar en un estrés saludable, incorporando tanto lo espiritual o trascendente con lo material, biológico? Como en un juicio hay precedentes, entonces nos remitiremos a los mismos. Ha estado de moda durante mucho tiempo un estilo de yoga que era repetir un mantra. Te daban tu mantra, bueno, lo comprabas, no te lo daban, comprabas el mantra, una serie de intensivos, lo repetías cada mañana y cada noche, y entonces conseguías mantener tu mente más equilibrada, de modo que tú no frenabas el ritmo frenético que hay afuera, pero sí frenabas tu forma de gestionarlo. Esta es la fórmula. Yo voy a tomar la pastillita, que en casos de necesidad está muy bien, a veces es necesaria. Esta era otro tipo de dosis, ¿verdad que sí? Tú repetías el mantra, que puede ser cualquier mantra. O sea, para conocer los mantras, tú repites tu mantra un número de veces hasta que tu mente está en calma. Cuando tu mente se calma, lo ves todo con mayor serenidad y puedes estar en una autopista en la que hay un colapso después de 14 horas que me comentabas esta mañana, y allí puedes conversar con el vecino, hacer amistades, o simplemente relajarte, meditar o charlar por teléfono con quien quieras, porque lo más importante desde mi punto de vista de vida es la aceptación. Cuando tú aceptas las situaciones externas, ya no te estresas con ellas. Si después pasas al segundo nivel, que es la adaptación, todavía mucho mejor. En esta fase que decíamos antes de vivir el mundo sin que el mundo viva en ti, ¿se entiende? Sin caos interno. Y la tercera fase, que sería llegar al conformismo, lo que hace mucha gente, donde existe la frustración muchas veces porque no cumplen nuestras expectativas de vida a lo que hemos aceptado y a lo que nos hemos adaptado. En yoga y en filosofía decimos conformismo no. Si la cosa es inconveniente para ti, tú tranquilamente buscas una alternativa. Pero siempre hay un plan B. Exacto. Podemos decir que la aceptación como primer paso. Totalmente. Acepto lo que está ocurriendo, acepto la vida como viene. Nada. Ahora, ¿qué puedo hacer frente a eso? Fíjate que es el mismo modelo con el que trabajamos en psicoterapia, yo te diría material, para darle algún nombre, ¿no? En el sentido de que en la medida que tú aprendes a gerenciar tus respuestas emocionales, porque son respuestas, ¿verdad? La emoción es una respuesta a un estímulo, ¿no? Hay un gran amigo y con el cual trabajo también en ciencias políticas, es Claudio Suárez Infante. Él creó un modelo que lo llama DEA,
detonante, emoción, acción, reacción. Entonces eso contribuye a crear un bucle entre el detonante, en este caso él lo plantea desde el punto de vista político como algo que viene de afuera, ¿verdad? Pero también podemos hablar de detonantes internos. Detonante interno, por ejemplo, recuerdo, detonante interno puede ser una conexión con el mundo trascendente. O sea, cualquier elemento que dispare una respuesta emocional podemos llamar detonante, ya venga de fuera o venga de dentro, ¿no? Y esa emoción produce una acción y la acción produce una reacción en los otros y entonces se vuelve, por eso se vuelve un bucle de realimentación, en este caso social, pero lo mismo podemos aplicar dentro de nosotros, ¿no? Ese detonante que me produce una acción, que me produce tomo una decisión, ya sea metabólica o ya sea motora, ¿no? Y después viene una reacción también del organismo. Por ejemplo, una ira sostenida, una tristeza sostenida o un miedo sostenido terminan enfermando el organismo. Sí. Terminan alterando el curso de las células de nuestro cuerpo. Eso ya lo sabemos, está demostrado experimentalmente con muchos experimentos, ¿no? Entonces yo sí veo que hay un punto donde coincidimos y eso es lo interesante, poder trabajar ese punto donde coincidimos tanto con las herramientas de carácter trascendente como las herramientas de carácter pues convencional de la ciencia, ¿no? Exacto. Me gustaría referirme a la antigüedad. Desde siempre, digamos en tribus, se entiende, estaba el brujo de la tribu. Siempre ha habido en todas las sociedades un componente espiritual al que asistir en caso de necesidad, antiguamente con unas maracas, con unos pases mágicos y tal y cual, como aquí, por ejemplo, sin remitirnos a las tribus antiguas. Aquí antiguamente, hablo de la anterior generación, pues cuando un niño tenía mal de ojo, que los médicos a veces no sabían qué hacer, porque no había un síntoma aparente como para poder tratar con alguna medicación, ponía una gotita de aceite en un caldero de agua, la gotita se disolvía y el niño se sanaba instantáneamente. Hay cosas que hoy día todavía no se pueden explicar, pero estoy seguro que científicamente hablando, el día de mañana se explicarán muchas más cosas. Cómo afectaba, era un proceso emocional, ¿verdad? Que sí, que intervenía en el sistema de creencias para que alterara el estado, pero lo que está claro es que por evidencias el niño sanaba y no había nada que hacer con ese niño porque se estaba muriendo y no sabía nadie de qué. Entonces, esto es mágico y es importante entender que el ser humano está dotado de alma, si creemos en su existencia o de espíritu, y entonces nosotros nos gusta enfocarlo como que no somos un cuerpo que tiene un alma, sino que somos un alma que tiene un cuerpo. Esta es la vuelta a la película. Y entonces ahí sí que podemos darnos cuenta que tenemos un vehículo y como todo vehículo hay que cuidarlo. Si tú fuerzas mucho tu vehículo, evidentemente tu vehículo puede accidentarse o puede tener un deterioro muy rápido. Sin embargo, si tú aplicas estos principios de relajación, meditación, mantras, lo que tú quieras incorporar en tu vida, que serían los principios más espirituales, el auto seguirá siendo el mismo, pero tú lo conducirás de una forma más razonable, más cuidadosa. Entonces ahí es donde yo veo que se pueden casar espiritualidad, toma de conciencia, ¿verdad que sí? Y aprender a vivir, que no nos han enseñado a vivir. Como insisto, antes nos han enseñado muchas materias, pero la asignatura más importante, que es aprender a vivir, aprender a gestionar bien las emociones, esa la hemos aprendido todos, o por lo menos yo puedo hablar de mí mismo, a bofetadas. Entonces se trata de... Sí, de hecho había desde el punto de vista del enfoque de la ciencia que yo llamo ciencia del siglo XIX, hasta el siglo XIX, porque la realidad es que ha cambiado muchísimo, solo que la mayoría de los que la ejercen les cuesta un poco entender el cambio, ¿no? También es así que hay la famosa, que le preguntaron a Heisenberg, ¿es verdad que solo 3 personas en el mundo entienden la teoría de la relatividad?
Y Heisenberg dijo, ¿quiénes son los otros dos? Una buena respuesta. ¿No? Y Richard Feynman, años después, en los años 60, pues el que podemos llamar el Albert Einstein de los años 80, Feynman en una entrevista dice, es que si usted entiende la medicina cuántica, evidentemente no sabe física cuántica, ¿no? Sí. Si la logra entender es porque no la conoce. Exacto, porque no hay nada. Claro, porque es entenderlo desde el hemisferio izquierdo. Muy complejo. Yo creo que la cuántica llegaremos a entenderla desde el hemisferio derecho. Así como entendemos los sueños, como hay la interpretación de los sueños, ese tipo de cosas, donde tú ves que ese es un mundo completamente cuántico. Ahora, quería hacerte otro comentario bien interesante, Carlos, que este asunto de los mantras. A finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, simultáneamente con Sigmund Freud, este es un dato interesante, había un señor francés, un farmacéutico y médico naturista, que se llamó Émile Coué. Émile Coué lo están rescatando mucho últimamente. Había sido un personaje olvidado en la historia de la psicología y de la medicina. Yo estuve rastreándolo durante muchos años, por allá por los años 60, cuando alguien me habló de él, y yo dije, pero este es un personaje digno de estudiar. Y él tenía un mantra que lo recomendaba a sus pacientes, y que yo lo hago, que es todos los días, frente al espejo, repitas, cada día y en todos los sentidos, voy de mejor en mejor, mirándote a los ojos. Todos los días y en todos los sentidos, voy de mejor en mejor. Unas 20, 30 veces. Él recomendaba entre 15 y 20. Fue una persona que logró acumular más de 20.000 historias de distintos tipos de enfermedades, con, según los reportes de sus propias historias, más de un 80% de efectividad. Eso no lo ha logrado ningún médico. Y además lo curioso es que esto ocurre simultáneamente con Sigmund Freud, que es el que se roba la escena. Freud le roba la escena, y Freud nos vio más de 40, 50 pacientes en toda su vida y creo que no curó a ninguno, ¿no? Entonces, pero Freud es el que pasa como el gran científico de la mente en esos tiempos, ¿no? Para la historia. Es curioso eso, ¿no? Mientras Émile Coué, que sí en vida fue muy conocido y viajaba a los Estados Unidos, tuvo mucha gente iba a verse con él, por eso ya te digo, más de 20.000 historias recopiladas. Pasa por debajo de la mesa, desaparece. Entonces es interesante eso en relación ya a meter la lupa científica. Y la lupa espiritual estaría relacionada con el anonimato. O sea, cuando una persona realmente es grande, ¿no? Y corre el peligro de convertirse en un Lourdes o un Fátima, lo que hace es disimular, hacerse el normal o el persona corriente para poder hacer tu trabajo desde la sombra, para beneficio de la humanidad, claro que sí, porque este hombre también estaba al servicio, pero este tipo de seres, estas grandes almas, me gusta llamarlas así, grandes almas, no están interesados en la fama o la gloria. ¿De qué sirve eso, no? O sea, lo que es importante son las huellas bonitas que tú dejas al pasar por este planeta. Y estas huellas bonitas tienen relación con este mantra que tú decías, que no lo conocía, pero me lo voy a apuntar, es muy bonito, porque allí lo que hacemos es darnos cuenta que es posible sacar nuestra mejor versión a la vida. Todos vamos en automático, estamos en la zona de confort, muy relajado, ¿verdad que sí? Y lo importante es lo que decía Aristóteles en este sentido, que es esperar lo inesperado, estar en actitud de alerta, no de nerviosismo, sino de alerta, para estar, como trabajamos en Mindfulness, en el presente, el aquí y ahora, porque la vida sucede en el presente. Entonces, cuando haces un trabajo de ese tipo, todo cambia, porque la mayoría
estresamos porque nos preocupamos y como la propia palabra indica, preocuparse. Me estoy ocupando de algo que todavía no toca. Ocúpate cuando llegue el momento y evidentemente anticípate a lo que te puedas anticipar, pero nada de estar viviendo el futuro que es incierto. Nunca sabemos, muchas veces nos hemos preocupado de algo, después llega el momento y no era para tanto, después llega el momento y lo hemos podido solucionar o alguien lo ha solucionado. Entonces el secreto de la vida es estar aquí y ahora, darnos cuenta que trabajando desde el anonimato es como realmente cumplimos con nuestra verdadera misión, porque en la India hay libros muy clásicos, como por ejemplo los Yoga Sutras de Patanjali, que hay mucha gente que comenta así, porque Patanjali por aquí, Patanjali por allá, y lo que la gente no sabe es que Patanjali significa escritor. Yeah. Es una forma de decir anónimo. Esto lo ha escrito alguien, escritor. Aquí ponemos anónimo, allí pones... Por eso hay tantos Patanjalis en la India, porque hay muchos seres que lo que están más interesados es en el mensaje que les van a dar, y no en la etiqueta de mi nombre, o soy yo que he inventado la rueda. ¿Qué más da quien haya inventado la rueda? Lo importante es que la rueda es muy útil para todos nosotros, ¿no? Claro. Y en la vida, claro, si tú eres un héroe y quieres dejar tu legado como gran héroe es otro tema, ¿no? Pero si no hay ego, el secreto de la vida es tener un buen ego, un ego bien trabajado que está al servicio de la humanidad. Lo importante es este 80% o 70% de resultados positivos en los pacientes, de gente que está en un estado de salud desesperanzado y poder dar esperanza. Y yo creo que es nuestro legado, tanto desde el mundo científico como espiritual, dar esperanza al ser humano. Esperanza de mejorar tu calidad de vida, esperanza de aminorar tus síntomas, esperanza de comprender tus procesos para que se liberen y poder vivir una vida plena, porque en fin, hemos venido todos a ser felices, no hemos venido a ninguna otra cosa más. De modo que hay que ver y darse cuenta en la vida qué es lo que te causa infelicidad, cuál es el motivo recurrente, ¿verdad?, que sigue tus problemas. Y allí encuentras la punta del iceberg. No es el iceberg, pero hay que empezar a estirar del hilo. Es un trabajo que yo lo denomino de investigación. Me siento en el hilo como un investigador muchas veces porque en este estirar del hilo tú vas consiguiendo que la persona vaya tomando conciencia y vaya primero conociéndose y luego comprendiendo. Entonces, una de mis maestras me enseñó que atiza las hierbas y saltarán las serpientes. Entonces, hay que removerlo todo, ¿verdad que sí? Para que lo que tenga que salir afuera salga. Y no importa que sean nuestras sombras, no importa que sean nuestros vicios, adicciones, nuestros secretos, sea lo que sea, tiene que salir afuera. Porque si no sale afuera, se está corrompiendo dentro. Y todo lo que se pudre en nuestro interior huele mal a la larga. Y sale de una forma compulsiva, porque no dejamos de estar comprimiéndolo y consumiéndolo. Y la espiritualidad viene a recuperarte, viene a hacerte conectar, te invita a conectarte contigo mismo y a disfrutar de la vida y disfrutar también de las acciones, porque está muy bien la vida como la quieres vivir tú. Algunos disfrutamos de la naturaleza, otros disfrutan de la ciudad, está bien. Pero lo importante es ser felices aquí, en la ciudad, sin que el mundo viva nosotros, lo decíamos antes, sino nosotros viviendo en el mundo. Claro, sí. Sí, fíjate que esa tendencia a destacar el nombre del que descubre o inventa algo es típicamente occidental, ¿no? Totalmente. Y Newton lo dejó muy claro, el gran Newton, que lo tiene en el altar de los dioses de la ciencia, ¿no? Como el dios de la ciencia, ¿no? Newton escribió en una carta, no recuerdo si a Lady, bueno, no recuerdo a quién le dirige la carta, pero dice: si pude mirar mucho más lejos, fue porque me paré en el hombro de unos gigantes. Metáfora. Claro, o sea, yo tenía un profesor de dibujo y pintura, Roberto González, un dibujante realmente extraordinario. Y él decía: Luis, en el arte no hay hijos de padres desconocidos. No hay hijos bastardos, me decía. No, todos tienen un antecedente y todos tienen una historia. Fíjalo en la historia de alguien anterior, ¿no? Y yo le decía, en la ciencia tampoco, Roberto. En la ciencia pasa lo mismo, y yo creo que pasa en todo conocimiento humano, ¿no?
Sí. Todo conocimiento humano hay unos antecedentes. Sí. Yo creo que el hecho de que la historia como tal la hayamos reconstruido, por ejemplo, desde Anaximandro y ese grupo de gente para acá, Ujú. ellos también deben haber tenido sus inspiradores. Siempre. Quién sabe si en Neandertal o pero nadie llega original. No, Eso no no existe. inventamos nada, Eso. todo está inventado Claro, y claro. todo es hereditario, sea que lo heredes tú de tus antepasados a nivel inconsciente, sea que lo recibas tú por parte de tus maestros, sea que aprendas de la vida misma, pero la vida también es una gran maestra, de hecho son las grandes lecciones que aprendemos viviendo, tropezando, levantándonos otra vez, cayendo, volviéndonos a levantar, ¿verdad? Y así. Sí, 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 claro. Y siendo lo que hemos venido a ser aquí. Sí, Seres de luz, creo que sí, cumpliendo con una misión para la humanidad, para realizar nuestro verdadero propósito existencial. claro. Si no lo hacemos es cuando nos sentimos frustrados. O como decía Steve Jobs, si no trabajas por tu sueño, acabarás trabajando por el sueño de cualquier otro. Entonces es importante tener estos sueños que a veces abandonamos por muchas responsabilidades de lo que sigue, por el estrés y reconducirnos hacia los mismos. No importa que parezcan imposibles, lo importante es que eso te alimenta el alma, eso te nutre, eso te hace feliz y empezar a trabajar, ¿verdad que sí? Y crecer en una dimensión que es para la que has nacido. Porque Claro. somos totalmente únicos y Claro. la espiritualidad lo que intenta revelarte es eso, que no hay nadie como tú. O sea, tú has llegado con una misión en la Tierra y si la cumples pues vas a favorecer, ¿verdad que sí?, a otras personas que te están esperando, que necesitan de tu ayuda, que necesitan de tu conocimiento. Para eso estamos, porque si no el tiempo pasa Claro. y el leñador se acerca. Ya va a entrar por ahí. Entonces, lo ideal es eso, ¿no? Es aprovechar bien el tiempo, nunca es tarde para empezar, que a veces nos lo planteamos, que ya pendientes, no. Nuestras ilusiones están allí, Claro. nuestro ser está esperándonos. Entonces, cuando tú ya dejas de comunicar, entre comillas, con tanto estrés, tanto activismo, pues te dedicas a la segunda parte, que es como una doble vida, que es empezar a emprender acciones. Acciones que te dirijan hacia ti mismo. Acciones que sean coherentes, ¿verdad que sí? Y congruentes entre lo que piensas, lo que dices, lo que haces. Y que sobre todo te convierte en una persona transparente, una persona honesta. Estas que ya hoy día no existen. Claro. Entonces es clave. Es Te- clave y aprender de los maestros. O sea, la humanidad, el legado que tenemos de diferentes sabios que nos han dejado, ¿verdad que sí? Una herencia maravillosa. Muchas veces está ahí, en nuestra librería. Y nosotros estamos perdiendo tiempo con cualquier pasatiempo. Pero la idea es esa, es nutrirnos, alimentarnos, creo que sí, conocernos, comprendernos y después desarrollarnos. Que estas sean las 4 fases de la existencia que estaremos en otra ocasión, si quieres, a nivel espiritual. Sí, eso Son muy bonitas. te voy a proponer que grabemos una especie de serie Sí, que, continuará. y que vayamos publicando para que otras personas también puedan. En el próximo capítulo no se pierdan las 4 etapas de la vida. Exactamente. Bien, gracias.